arrancamos con esta noticia urgente, dale. Enseguida volvemos con el debate político. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? ¿Qué es lo que va a pasar sobre todo con la economía? Y cuando decimos con la economía, con tu bolsillo. Pero antes, la información que tiene que ver con este hombre que vas a ver a continuación. No, conmigo no, con Ezequiel Guasora. El hombre que se escapó de la justicia durante 67 días. Ese hombre que está ahí sentado, que seguramente si vos lo ves, no lo reconoces. Ezequiel Guasora, ese hombre de 41 años que es periodista, o así se hacía ver como periodista, ex candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, 67 días prófugo, y finalmente lo terminó encontrando la Policía Federal Argentina. Y la noticia urgente es que se acaba de negar a declarar. ¿Y por qué se niega a declarar? Se niega a declarar porque evidentemente mucho no puede explicar de la acusación que le hicieron a este hombre, Ezequiel Guasora, por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. Seguramente esta foto es la que te hace recordar a vos más a Ezequiel Guasora, porque antes de entrar en la clandestinidad, en esos 67 días de clandestinidad, se lo conocía más que nada en las redes sociales por esta imagen. Luego, cuando lo fueron a buscar, ya era esta imagen, la de un hombre que se había rapado y que había engordado varios kilos para justamente no ser reconocido. La información de último momento es que se negó a declarar, pero en una causa que tiene qué adentro. ¿Qué es lo que hizo este hombre que hasta hace muy poquito era candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires? Bueno, todo comienza con una denuncia de una asociación que se llama Red Alto al Tráfico y la Trata. Es una asociación muy importante, muy interesante, de varias abogadas y trabajadoras sociales que lo que hicieron fue presentarse a la justicia diciendo que este hombre, Ezequiel Guasora, le había, escuchen esto, le había pagado a una mujer para abusar sexualmente de su hija de 15 años. Te lo cuento de vuelta, que le había pagado a una mujer para abusar sexualmente de su hija de 15 años. Y que esto se había concretado y que no era la primera vez que Ezequiel Guasora lo hacía, ni con esa chica de 15 años, ni aparentemente con otras chicas menores de 16 años, como bien dice nuestra placa. Lo cierto es que la justicia empezó a investigar y el 14 de agosto dictan la prisión, el pedido de captura. Estuvo prófugo 67 días, hasta que finalmente lo terminaron capturando. Ahora, ¿cuál es la prueba fundamental de todo esto? ¿Cuál es la base de la acusación? La base de la acusación son los chats. Los chats en los cuales Ezequiel Guasora, y ahora los vamos a ver, negocia con la madre de una chica de 15 años para abusar sexualmente de ella. De hecho, se realiza un pago que lo hace este hombre. Pongamos los chats, por favor, cuando los tengan ahí a mano, así lo vamos leyendo. Un chat que hace Guasora, un pago que hace Guasora a esta madre y que efectivamente se termina concretando el encuentro sexual con la chica de 15 años. Estos mensajes, publicados por el portal Infobae, son fundamentales y son particularmente aberrantes. Lo aclaro porque el contenido es muy fuerte. De hecho, hay varias partes que están tachadas, donde Ezequiel Guasora le dice: la vamos a dormir, amor, o si le muestro la platita se entrega. Le pregunta a esta madre en referencia a su hijo: si le muestro la platita se entrega o la dormimos. Eran las opciones que estaban barajando en este chat recontra perverso. 50.000 a cada una le ofrecía
O sea, 50.000 pesos a la hija y 50.000 pesos a la madre. Que la madre, dicho sea de paso, está detenida porque no es ninguna víctima de todo esto. Es una cómplice de esta situación. Me pones la muy dura, 100.000 querés, le pregunta, pero me garantizás y ahí no se puede seguir, me garantizás el acto sexual con la menor. O sea, todo esto, esta es la prueba fundamental que tiene esta causa, porque se comprobó que era efectivamente de él. No, le pregunta, dormida de última, la quería abusar sexualmente mientras estaba dormida a la menor de edad. Y lo peor de todo es que efectivamente, por lo que conoce la justicia, por lo que sabe la justicia, esto no quedó simplemente en una promesa. Esto se cumplió. Hay más chats que ahora los vamos a ver, pero antes me quiero ir rápidamente a la calle. Está trabajando Javi Mozo con este tema en el lugar donde Ezequiel Guasora estuvo prófugo, o por lo menos el lugar donde lo aguantaron los últimos días, para decirlo correctamente. ¿No, Javi? Buenas tardes. Hola Martín, ¿cómo va? Así es, buenas tardes. Estamos aquí en la localidad del partido de Merlo. Esto es Carlos Tejedor y San Lorenzo. Aquí vamos a ir caminando hacia la zona donde el pasado sábado, en horas muy tempranas, un grupo bastante importante de Policía Federal de trata contra las personas detuvo en un allanamiento a Ezequiel Guasora. Exactamente luego de 67 días, como vos decías, Martín, allanan una vivienda de paredes azules con rejas blancas, donde ahora vemos un auto estacionado sobre la vereda. En realidad no hay veredas aquí, pero sobre lo que sería la vereda. La policía irrumpe ese frente, esas rejas blancas de color blanca. Eran muchísimos efectivos, como decíamos al principio, y lo detienen a Guasora. Bastante cambiado su físico, bastante cambiada su apariencia, luego de un seguimiento de 67 días en donde, por lo que dicen los investigadores, esta persona cambió no menos de 3 veces de su número telefónico, además de haberse pelado por completo, además de haberse sacado la barba, además de ¿Quién haber vive ahí puntualmente? engordado varios Javi. kilos. No se sabe, pero ¿Es la un persona amigo? que ¿Quién vive será? aquí, que también tendría que ser corresponsable de haberlo alojado a Guasora durante un tiempo, al menos para la justicia, no ha sido detenido. Salvo O sea, que lo sea que se sabe, lo que ha Javi. trascendido. Salvo que sea un Sí. familiar, la única que queda, ¿no? Digo, porque No, amigo también. Salvo. amigo también. Amigo también. O sea que puede ser un amigo y eso, por ser amigo, lo exculpa de poder aguantarlo. Sí, no cualquier amigo, digamos, alguien tiene que Tiene que tener ser un amigo muy cercano. en Amigo. especial, Bueno, pero pará, porque si vos sos... creo que la ley, Pero pará, no si vos tengo la sos vista. primo, familiar. lo podés comprobar. Ahora, amigo, ¿cómo Alguien lo al que comprobás? se le debe una especial gratitud, creo que dice la ley. Bueno, ¿y cómo comprobás que le debes una especial gratitud a una persona para no ir preso? Basta, todos presos, Martín. No digo todo La ley preso, lo dice. pero pará, si vos ocultás un prófugo durante determinada cantidad de días, no terminás siendo cómplice, Acordate entiendo, de salvo que Pilepich. sea familiar. Acordate de Pilepich en la casa que lo encontraron. Salió detenida. Después la liberaron, pero y salió la detenida. cancelaron. Lo que intenta determinar A ver, Claro, pero dale, ahí está, lo sí. cancelaron. ahí está. si realmente estuvo los 67 días en este mismo domicilio. Por el momento no toma ningún tipo de acción legal contra esta persona porque está tratando de dilucidar si realmente estos 2 meses estuvo en ese mismo domicilio. Lo que sí no fue muy efectivo en cuanto a que termina llamando a una persona, a un testigo, que es quien de alguna manera da aviso a las autoridades y hoy es quien tendría de alguna manera también la recompensa que se ofrecía por el La paradero de Guasora. recompensa de 4 Javi, millones de perdón, te pesos, interrumpimos. exacto. No, claro, que hay un llamado de un testigo, una testigo, no se sabe bien el sexo, no importa en este caso, que da cuenta que se lo habría visto en estas inmediaciones, se lo podría haber visto en este domicilio a Guasora. Por ende, aquí llega la policía, como decíamos al principio, el pasado sábado muy temprano, y aquí allanan y lo encuentran a Guasora, totalmente cambiada su apariencia de lo que uno lo veía en esas notas que hacía tipo asalto
esto en diferentes medios, con diferentes colegas y en diferentes hechos en sí, pero aquí llega la policía y aquí lo detienen. Hay un llamado de una persona que atestigua haber visto a una persona con diferentes características a Guasora. Vos decías recién, se lo empieza o le dictan la prisión el día después a las PASO. Guasora hasta el día previo a las PASO, hasta ese 13 de agosto, era precandidato a diputado provincial por un partido, por el partido de Guillermo Moreno, entre otros. Y a partir del día siguiente, cuando ya las elecciones habían pasado, cuando ya las PASO habían pasado, a partir de ese momento Guasora es buscado y se lo detiene recién, 67 días después lo detiene la Policía Federal. Bueno, el domicilio es este, vemos ese vehículo ahí blanco que está, que no sabemos a ciencia cierta si es de la Policía Federal, y es un vehículo de civil que está controlando en este caso al testigo, al dueño de casa que lo alojó, vaya a saber por cuánto tiempo, y vemos el otro vehículo que es un viejo Peugeot 306, si no me falla la vista, que está ahí prácticamente abandonado y que se lo veía también en el video de cuando se produjo el allanamiento, chicos. Es ¿Cuál es la dirección exacta, Martín? División Trata de Personas. No, la dirección de la casa. La dirección. La calle y el No lo número. digamos exacto. No. Pero, Carlos Tejedor y San Lorenzo. ahí está. Carlos Tejedor y San Lorenzo. Ahí lo encontraron. Hay que ver hace cuánto tiempo estaba, Germán. Claro. Que cambió de celular 3 veces. Así es, por estaba lo menos. realmente. O sea, iba cambiando el celular. Y aparte la estrategia que él tenía, bueno, y por la decisión que se toma en cuanto a la exhibición, él quería la exhibición de prisión, que lo pide el abogado defensor Adrián Arbor, que ya no está más representándolo por una decisión, me cuenta él mismo, del mismo estudio jurídico, no representarlo. Hoy tuvo en la declaración un abogado de oficio, un representante de oficio. Le escribía mensajes o mandaba esquelas a los jueces advirtiendo que él tenía la intención de permanecer en la, digamos, oculto o juzgado durante el tiempo en el cual se prescriba la causa, cosa que no sucede porque no prescribe. Eso que vos decís, Germán, es claro. Y yo la verdad que la estrategia es espantosa, ¿no? Porque Muy digo, mala. pedir la exhibición de prisión, pedirle clemencia a los jueces mientras está prófugo es raro. Pero, raro, se hace, pero digo, no parecerías demostrar muy buena... Lo que pasa es que este delito... Pero perdóname, Sí. en eso que dice Germán, en esa carta que él le manda a los jueces, en realidad, Germán lo dijo muy suave, pero en Les moja la realidad oreja. es una amenaza, porque Les moja la oreja. él le dice, resuelvan esto, porque si no lo que va a pasar es que me voy a mantener así hasta que la causa prescriba. Que no prescribe. Y que no, Sí, pero además es una si llegase amenaza. a prescribir son 12 años. O sea, era un, Lo que creo, el Martín. plan era bastante malo. Era digamos. bastante malo, Sí, claro. Y encima mandar una carta a los jueces amenazándole diciendo, Mojada resuelvan la porque si oreja, no, sí, viene que me voy a claro. quedar así, ¿eh? Creo también que era mientras resolvían las instancias recursivas. Sí, está bien, pero que el prófugo le mande una carta a los jueces diciéndole, Bueno. resuélvanlo porque mire que me quedo así. A mí, Hasta que, jactándose de que va lo a que estar para prófugo no la sé cuánto tiempo. estrategia es muy mala, si vos me preguntás a mí, obviamente que no la hace un abogado, pero vamos a ponerlo en contexto. Bueno, esto explicaría por qué Adrián Albor se retira también, ¿no? Yo lo Cuando- conozco, sé que es un tipo con mucha... muy centrado y muy profesionalmente muy respetable, digamos. No le habrá gustado nada este tipo de movimiento. Cuando hay una orden, ¿cuál es la estrategia? Es apelarla, una orden de detención se apela, Sí. y ahí los abogados recomendamos que se presenten porque después no hay ningún beneficio. Cuando vos no te presentás, por más que esté apelado. Porque es cierto, si hay una orden de detención, una exhibición y después revoca la Cámara, no tendrías que haber estado nunca preso. Pero es preferible, en la opinión de algunos colegas, incluíme, Sí. nos presentamos, seguimos la vía recursiva. Estar a derecho, lo que se llama estar a derecho. Lo que Apelar pasa, estamos a derecho, Lo que pasa pero- es que, Fito, Sí. es una pena Y voy con en Javi. expectativa muy alta. No por eso, pero... Muy alta. O sea, estamos hablando de un delito, como dice Luis, con una pena muy alta y sumamente aberrante. Aberrante. Por cómo se da y por lo explícito que son los chats, que ahora lo vamos a continuar. Ahora lo vamos a continuar y los analizamos, Fito y Luis y Germán, porque hay mucho, la verdad, para hablar de esos chats. Pero antes estabas hablando, Javi.
No, simplemente decirles que así como están ladrando los perros en este momento, imagínense a las 7 de la mañana o tal vez un poco más temprano, porque se veía muy poca luz, muy poca claridad en los videos que trascendieron, y no pudo escaparse, no se pudo fugar, no pudo saltar ningún paredón, no pudo escaparse por los fondos. Vaya a saber cómo son los fondos de esta vivienda, pero bueno, se escuchan nítidamente, muy claro, los perros ladrando con la llegada de la policía. Imagínense, Sí, alrededor de de hecho, 15 efectivos de la Policía Federal en la puerta, ahí en la reja que está mostrándonos en este momento Claudio. Es imposible de que alguien que vive en el interior de esta vivienda no pueda darse cuenta de que algo raro está pasando. No, de hecho, Como deben Javi, estar viendo en este momento que los perros están ladrando, nos están ladrando claramente a Sí. nosotros. Es muy probable que la gente que esté adentro debe estar mirando o seguramente mirando la tele o estar expectante a ver qué es lo que estamos contando en caso de estar asomando la oreja, como se dice habitualmente, ¿no? O parando la oreja, como se dice habitualmente. Pero bueno, en definitiva, no, los perros no se escucharon y Guasora no se pudo escapar, no pudo pasar un día 68 en libertad. Sí. Por suerte la policía lo encontró. Cuando vos ves el video, se comprueba esto que vos decís. Cuando vos ves el video de cuando llegan los efectivos, hay un lío de perro que si hubiese despertado cualquiera, evidentemente no Tal tenía cual. cómo escapar. Tal cual. Y evidentemente este hombre, que insisto, si se comprueba lo que dicen los chats y lo que cree la justicia, cometió un delito, Así es. no sé si hay otro sinónimo peor, Repugnante. repugnante. Evidentemente no se lo esperaba porque él mismo se jactaba de que iba a estar prófugo el tiempo que él quisiera. O por lo menos así amenazaba a los jueces. Che, miren que si no lo resuelven, yo voy a estar prófugo hasta que la causa prescriba, como si pudiese estar prófugo 12 años, que tenés que tener una estructura enorme y así también podés llegar a fracasar. Perdón, Luis, quería decir. No, que, a ver, miraba el código y efectivamente hay dos alternativas para evitar que quien le dio cabida, le dio acogida en ese lugar, sea eximido de pena. Una es que sea amigo íntimo y la otra es que le deba especial gratitud. De todas maneras, pareciera ser que primero se lo tienen que llevar y después, en todo caso, juzgar esa condición. Javi. En cualquier caso, quedó exento de detención. Javi, dame un segundo, porque mientras estamos ahí en el lugar con vos, miren esta parte de este chat que voy a mostrar ahora, porque acá da a Guasora los indicios bastante concretos de que no es la primera vez que lo hace y además de que buscaba otras víctimas. Porque mirá lo que le dice a esta mujer que está detenida. Le dice, ¿conseguís algo? ¿Tenés 8 y 6? Sí, pero la semana que viene estoy en Mar del Plata. Decime, esa sabés que me encanta, ¿sabés cómo te lo subiese? Bueno, a las dos chiquitas, a las dos bien chiquitas. O sea que le pedí a la mujer que no solamente le entregue a cambio de dinero a su hija, sino que además le pedía que consiga otras menores, aparentemente de 8 y 6 años. Es espantoso, miren eso, por si no nos creen. Por supuesto que esto es una conversación y que los mensajes de la mujer que le responde están borrados. Por eso es que se ven de esa manera, donde parece que está hablando él solo, pero en realidad esto tenía una respuesta. Ahora, le dice claramente, conseguís algo de 8 y 6 años. Digo, ¿cómo se termina de comprobar, Fito Luis, si esto efectivamente lo escribió él? Es la pericia lo que lo determina. Obviamente la pericia y la relación del teléfono con la persona, ¿no? Naturalmente hay una titularidad, hay una tenencia, hay una localización temporal y localización geográfica del teléfono para asociarlo con este caso, con la persona imputada. Javi, lo último desde allá. Sí, simplemente, chicos, entre otras cosas, decir que además de ese chat y además de un montón de cosas que seguramente debe tener la justicia en su poder, también encontraron un buzo de Guasora, ¿no? Un buzo de Guasora que habría Cierto. la víctima, supuestamente se la habría regalado Guasora, o se lo habría dado Guasora para cubrirse, para calmarse del frío, lo que sea. Bueno,
también sería como una prenda importante a la hora de poder inculparlo a Guasora de esto, por lo cual ahora está detenido y fue buscado durante nada más ni nada menos que 67 días. Recordamos, el pasado sábado en horas de la mañana, muy temprano, aquí en este domicilio que está a nuestras espaldas, fue detenido Ezequiel Guasora, así que habrá que ver. Gracias, Javi. Me voy rápidamente al Ministerio de Economía, cambiamos de tema, volvemos a hablar de la actualidad política y económica. Sergio Massa, Gaby, está en el interior del Ministerio de Economía y sale en cualquier momento. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Exactamente, estamos en el Ministerio de Economía. El ministro, el candidato Sergio Massa, el ganador de las elecciones en el día de ayer, ha ingresado aquí hace un par de horas. Mantuvo un encuentro con periodistas de medios extranjeros acreditados aquí en el Ministerio de Economía y, por supuesto, trascendieron algunas definiciones por parte del ministro en esta entrevista. Definiciones, primero, económicas. Ya tengo definido mi gabinete, pero no lo voy a anunciar ahora. Es decir, ya tiene definido el nombre de quien será el próximo ministro de Economía. Se especulan con muchos nombres de su entorno, de su equipo económico, pero Sergio Massa tiene uno que va a ocupar eventualmente el lugar que él mismo ocupa en estos momentos. Después, le preguntaron también por el peronismo, si era una nueva etapa del peronismo con su asunción o su potencial asunción como presidente de la Nación. Él no habló de un nuevo peronismo, sino de una nueva etapa de unidad nacional. Volvió a recalcar el discurso que ayer, justamente en el búnker, en Chacarita, lo dio por triunfador. Es decir, convocar a diferentes fuerzas políticas con la columna vertebral del peronismo, por supuesto, pero con otras fuerzas políticas que quieran justamente iniciar una nueva etapa en la Argentina. Esas dos definiciones fueron los pilares de este encuentro, reitero, Martín, que ha tenido hace minutos el ministro Massa con la prensa extranjera, obviamente después de su triunfo electoral el día de ayer, ¿no? Ya volvemos entonces, Gaby, por supuesto, tenés el micrófono abierto para cuando salga Sergio Massa, a ver si da algún tipo de declaración, si habla con la prensa. Vuelvo en cualquier momento. Quiero presentar, si ahora te dice alguien que antes de las elecciones ya sabía que en realidad Massa ganaba, que sí le habían hecho la encuesta, pero no lo había, te estaba mintiendo, porque la única que lo anticipó y lo sabía era Gila Vilker, que hizo un estudio con Raúl Timerman y a ellos sí les había dado que ganaba Sergio Massa. ¿Cómo está, Gila? ¿Cómo te va? Es así. Sí, hay otros colegas que también. Bueno, pero no importa, vos decís pero bueno, gracias por el. Vos decís que fuiste vos. No, bueno, pero digo, hablando en serio, a ustedes les daba en la previa que ganaba Sergio Massa. Sí, ¿Por esta cantidad, por estos 7 puntos? No, porque hubo un crecimiento, te diría, bastante acelerado los últimos 3-4 días de la elección, antes de la elección, digamos, por eso nosotros lo que pensamos es que ha tenido un gran impacto en ese crecimiento el cierre de campaña de Javier Milei, ¿no? Digamos que generó una migración de voto o expulsó voto. El Vaticano. Un poco lo del Vaticano, otro poco las imágenes de destrucción, de explosión, de implosión. Te diría, fue como un clímax libertario, un clímax de todas las ideas que rompen los consensos. Te diría incluso como una especie de aceleración del miedo. Se habla mucho de que se viene la campaña del miedo. Yo creo que la campaña del miedo la instaló el propio mundo libertario un poco en esos últimos días. Bueno, mira, hoy lo mencionaba más temprano, hay un estudio, que esto es absolutamente loco, insólito, y creo que pasa solamente acá en este país. Hay un estudio de Pablo Seman que dice que del estudio de ellos, del total de votantes de Milei, Gilá ya se ríe porque sabe de qué va el estudio, hay un 11,6% de los votantes de Milei, 11,6% de los votantes de Milei que dicen temerle a un candidato, a Javier Milei. O sea, los propios votantes dicen, sí, le tenemos miedo a un candidato. ¿A quién? A Javier Milei. Y probablemente, Candela, muchos de esos sean mujeres. Mirá. Porque el comportamiento de las mujeres, de las votantes, de las electoras de Javier Milei en relación con Milei es muy distinto al de los electores varones. En el caso de los electores varones hay algo de empoderamiento y en el caso de las electoras mujeres hay algo de aventura y al mismo tiempo temor, ¿no? Viste, como algo que te atrae y te rechaza al mismo tiempo. Mirá. Te da miedo pero querés.
viste, como una cosa muy, esa zona muy ambigua, muy emocional también, ¿no? Muy comprensible desde una dinámica relacional, ¿no? Sí. Así que sí, efectivamente se da ese fenómeno curioso. Y después tienes otros fenómenos curiosos, que es que el grueso de los electores de Milei le discuten las ideas. Claro. No vas a encontrar un solo elector que tome como bloque todas las ideas de Milei. Todos tienen algo para discutir. De hecho, la propia, perdón, ahí voy, Ernie, pero digo, cuando ayer a la noche, parte de los fanáticos libertarios, o de los seguidores libertarios, de los militantes, quien sea, le echaban la culpa a Lilia Lemoine por la derrota. Y ella sale a tuitear, candidata a diputada que ingresó, porque entraron 9 diputados, y ella entró y salió a decir, no me echen la culpa a mí, la culpa es que tuvimos la alianza con Barrio Nuevo, que dijimos que íbamos a cortar relaciones con el Vaticano, que dijimos que había que vender órganos. Digo, o sea, hasta la propia diputada que entró terminó criticando a su propio espacio. Es bastante curioso. Bueno, yo te diría que entre las críticas cruzadas, lo que pusieron en escena son todas las limitaciones del espacio, ¿no? Digamos, o sea, en esa echada de culpas, en ese contar costillas mutuos, ¿no? Sí. Digamos, de un lado y de otro, por parte de los propios, creo que pusieron en evidencia y sobre el tablero una cantidad importante de problemas que en todo caso no terminan de explicar por qué 3 de cada 10 argentinos están prefiriendo una opción que viene con propuestas que rompen tan fuertemente consensos arraigados, ¿no? Porque son el consenso sobre la religiosidad, el consenso sobre... Malvinas. ¿Qué? Malvinas, Malvinas, claro. derechos humanos, Andino la dijo integridad que- del sí. cuerpo, que los menores, la paternidad. ¿no? Ayer en el quería búnker hacer- ya voy. de Unión por la Patria, más de una vez se cantaba el que no salta es un inglés. Yo no lo había visto nunca en un búnker político, digamos, Sí. y era casi una bandera en referencia a esta cuestión. No, yo le quería preguntar a Sheila por una cosa de algunos votantes de Milei que uno había identificado, que era, el votante de Milei te decía, yo voto a Milei, bueno, pero va a hacer esto y esto. No creo que lo haga. No, una cosa muy rara. Voy a votar si me promete que no hace lo que prometió. Claro. Algo así, Claro. ¿no? Yo creo que no hay sorpresa, no, digo, no hay sorpresa, está todo como a la vista, pero lo que hay es una fuerte negación por parte de sus electores. En relación con esto que vos bien. planteás, ¿no? Que es, esto no lo va a hacer o esto no lo puede hacer. Por ejemplo, está muy naturalizado el tema de la educación pública, la salud pública. Entonces aparecen como elementos sagrados de nuestra cultura política, de nuestra forma de ser y de garantizar accesos. Entonces, voucher, no, bueno, o en todo caso el voucher sirve para mejorar el sistema sobre lo dado. Entonces, no hay una imaginación de peligro en el elector de Milei, ¿no? O sea, está realmente muy naturalizado la salud pública, muy naturalizada la educación pública. Entonces, cuando vos querés, en la interacción en los estudios cualitativos, querés decirle, bueno, pero ¿qué significa esto? ¿Y cómo te imaginás que puede avanzar en esta dirección? Bueno, se ve ahí cuán consolidado y cuán fuerte, y cuánto valora, por otro lado, el elector de Milei la salud pública y la educación pública. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Deme un segundito, les quiero mostrar algo y ahí voy a saludar a Carlos De Angeli, que nos está escuchando y quiere opinar. Esto que está acá es se llama simulador de balotaje. Lo creó un usuario de Twitter, que ahora lo voy a buscar y lo voy a mencionar porque la verdad que es muy interesante. Y lo que hace él es partir de la base de que los que votaron a Milei se quedan con Milei, los que votaron a Massa se quedan con Massa, y te da interactivamente para que vos puedas elegir qué pasaría o qué va a pasar con los votos de Juntos por el Cambio, qué va a pasar con los votos de Schiaretti, y en base a esa elección que vos podés mover esta flechita, lo vamos a ver interactivamente, te da el resultado, te simula quién podría ganar el balotaje. Ahora vamos a jugar, entre comillas, ahora lo vamos a hacer, pero antes quería saludar a Carlos De Angeli, que es analista político, sociólogo y demás. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sheila, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Carlos? Un placer verte. Bueno, nos estabas escuchando, estabas escuchando lo que contaba Sheila, lo que charlábamos acá. Sí, Nos interesa tu sí, opinión, sí. por supuesto. A ver, mira, Milei toma mucho protagonismo en los medios a partir de 2019-2020, básicamente por hablar de economía, tenía soluciones liberales, de achicar el Estado, bueno, todo lo que un poco conocemos con su estilo
vehemente, con los gritos, con sus exclamaciones, sus despeinados. Ahora, cuando fue avanzando en la campaña electoral, creo que un impulso ganador, un poco de soberbia, empezó a abordar otros temas, ¿no? Abordar otros temas muy basados en el libertarianismo estadounidense, que es muy chiquitito, muy minoritario, y que cree que todo es mercantilizable en la vida, ¿no? La educación, la salud, los hijos, los órganos, todo puede venderse y comprarse en el mercado. Cuando fue planteando este tipo de cosas, como el de las armas, los órganos, empezó a generar cierta incomodidad entre sus votantes que no son del núcleo fiel, y esto, obviamente, la bomba o la gota que hizo estallar el vaso fue Venegas Lynch en su presentación el día del cierre, no cualquier día, ¿no? Alberto Venegas Lynch estaba ahí porque era el presentador, era la banda tributo de Javier Milei diciendo: propongo rompamos relaciones con el Vaticano, claro. ¿no? Eso fue como decir: mirá, estamos hablando de las elecciones y yo salgo a ver de fútbol. Vamos a decir: mirá, no estamos hablando de eso. Y eso fue hizo que muchos sectores medios que podían ver con cierta simpatía esa eclosión estética de Milei dijeran: no, mirá, hasta acá llegamos, Bolejo Massa, hasta acá llegaste, sí. Yo no voy a acompañar. Y de hecho, vos fijate que contiene el mismo núcleo que lo votó en las primarias. Y esto también lo lleva, ayer a la noche vimos un Milei reseteado, ¿no? Donde saluda... Mira, justamente sobre eso, Carlos, mirá, eso que vos decís es muy interesante, porque nosotros hoy empezamos el programa justamente contando las declaraciones que hizo Milei hace muy poquito, donde ya directamente dijo: claro que la sumaría a Patricia Bullrich a un gobierno mío, la coincidencia es plena con temas de seguridad, y nosotros recordamos y decíamos que increíble porque causa de por medio, le dijo montonera, asesina, pone bombas y demás. Dame un segundito, Carlos, porque le quiero preguntar a Sheila, y ya pegate vos, porque también me interesa tu opinión, digo, para los dos. ¿Cuánto Milei puede recoger el guante y decir: bueno, en realidad no le dije, lo de montonera pone bomba lo podemos dejar en el olvido, yo creo que le damos unos días más, lo decía recién, y va a decir: bueno, en realidad Alfonsín no fue tan malo como dije? Digo, ¿cuánto se puede echar para atrás en tan poco tiempo? Me te voy a decir 2 o 3 cosas. La primera es, por supuesto, que está en un problema político, porque con los radicales fue bastante insultante. Con Bullrich, tremendamente insultante. Con Larreta, con dijo Larreta, zurdo, dijo... O sea, entonces hay un problema ahora para salir a buscar socios. Esto es un problema indiscutible, y al mismo tiempo tenés del otro lado de la escena del balotaje a un candidato que hace tiempo que viene hablando de gobierno de unidad nacional. Entonces, de un lado tenés a alguien que venía caminando una idea de súmense todos, brazos abiertos, y de este lado alguien que no paró de echar pero de alto voltaje, Ahora, alto voltaje de violencia, experiencia, ¿no? Torpeza, incontinencia, ¿cómo se explicaría fundamentalismo. esto? A ver, había un escenario de balotaje más o menos previsible, ¿no? O sea que esto se podía dar como una necesidad tarde o temprano. Y fundamentalismo, si no, no podés entenderlo, digamos, ¿no? O sea, falta de cintura política, soberbia, ¿no? La verdad creo que hay muchas cosas que están ahí en juego o que hacen a la personalidad del candidato, ¿no? Digamos, que también, digo, las personalidades también juegan, ¿no? Digamos, o sea, creo que el principal rasgo de carácter de Sergio Massa es justamente cintura, capacidad de negociación, articulación, ¿no? Digamos, articulación y síntesis. En el discurso de ayer escuchabas eso. El otro elemento es, digo, cuando vos ves el discurso de ayer, la lectura, yo te diría, el discurso de domingo postelectoral de un candidato que pintaba como favorito leyendo. ¿Puede una figura presidencial dirigirse a sus electores leyendo? Y leyendo un discurso, o sea, digo, ¿no te muestra una debilidad esa lectura? Claro. ¿Por qué no puede interpelar abiertamente a la sociedad? ¿Por qué tiene que leer?
No, digamos, eso me parece que es un problema. Y al mismo tiempo, bueno, un discurso que no parecía el de Milei, parecía un discurso elaborado por un asesor de Patricia Bullrich. Le dijeron, lee esto, porque a partir de mañana, a partir de ahora ya tenemos que salir a captar los votos. A ver, Carlos. Sí, vos, este sistema electoral que tenemos es en 3 etapas, ¿no? Pasás de las primarias a las generales y de las generales a balotaje. Se supone que de una instancia a otra tenés que atraer nuevos votos, tenés que tener gente que no te votó en la primera. De hecho, Massa, por ejemplo, toma los votos de Grabois. Y mirá que Grabois también planteó disidencias con Massa. Pero Milei, y sobre todo mucha gente que lo rodeaba, me acuerdo Bertis Venegas Lynch, el hijo de Alberto Venegas Lynch, pues son todos, se llaman igual, dijo que la educación era un negocio, ¿no? Lo dijo sin ningún problema. Entonces, lejos de traer nuevo electorado, espantó al que podía tomar. Y ahí, por ejemplo, dentro del espacio de Juntos por el Cambio, un poco siempre subestimado, un sector importante radical, ¿no? Y esta primera parte ya se fueron y ayer le restaron cerca de 7 puntos, ¿no? a Patricia Bullrich. Ahora va a intentar ir por el otro espacio, el que ayer aún frente al panorama la votó a Bullrich. Y después va a intentar tomar, ayer Schiaretti se convirtió en Juan, y va a tratar de ir por ese voto con un discurso muy curioso, que fue el que planteó ayer, la brecha cántica o el clivaje cántica. Y para mí ahí también es un error, porque para esta elección se pasó esa página. Ya no estamos discutiendo K anti-K. Estamos discutiendo cuál es el modelo del país, cuál es el rol del Estado, qué pasa con los servicios públicos, todo un montón de cuestiones que van a estar en discusión, porque la inflación sigue estando, no es que desapareció de ayer a hoy. Pero, entonces, tienen que tener cuidado con esta cuestión. Ahora, también es cierto que dentro del núcleo de Juntos por el Cambio sigue habiendo un sector no ya antiperonista clásico, ¿no? Va a intentar tomar ese sector. Ahí vamos a empezar a ver, en este poco tiempo, que va hasta el balotaje, vamos a ver ahí discusiones, disidencias. Ahora, hoy mirando el debate entre Lila de Moine, que ya es diputada, porque iba octava, y gente del espacio, bueno. Entró. Es digamos, terrible, entró. te están diciendo de todo, ¿no? Pero aparte, pero fue la misma noche. O sea, en la misma noche ya empezó a criticar claro. todo lo que criticaban los de los otros espacios. Lo de la venta de órganos. Se puso la defensiva, evidentemente, porque quedó muy expuesta con las cosas que dijo. No, pero creo que quedó la pero una defensiva. cosa, perdón, Carlos, una cosa es defenderte y otra cosa es bueno, sí, empezar, claro, empezar a tirarle tierra. Otra vez, la con el falta cual de cintura acabás de política, ganar evidentemente. Una banca, digo, son giros discursivos que a mí me sorprenden, por lo menos. A mí, por lo menos, digo, me sorprenden. Sí, si Milei se hubiese contenido en su espacio inicial, hablando de economía, hablando de la inflación, hasta de la dolarización, bueno, quizás ayer la elección hubiese estado como algunas encuestas, como daban muchas encuestas, no la de Gila, que daba prácticamente un empate. Menos la de Gila. Pero le pegó. Estos últimos 15 días fueron muy complicados para Milei y también la gente que está cerca, ¿no? También lo de las Malvinas fue muy complicado, ¿no? Y ni hablar de la discusión con el Papa argentino, ¿no? Me parece que ahí asustó a muchos votantes. Ahora, perdón, Carlos, digo, esto por parte de Milei. Ahora, necesito a ver quién me puede explicar o cómo podemos hacer para explicar la victoria por 7 puntos de Sergio Massa con 150% de inflación, el dólar a 1000, los niveles que hay de pobreza. Digo, ¿cómo se entiende ese porcentaje? Y si la gente evidentemente o la oposición no logró asociar lo suficiente a Massa con este gobierno. ¿Se entiende a dónde voy? O si Massa logró despegarse lo suficientemente bien
de este gobierno como para no quedar empantanado en la situación. Dame un segundito, Carlos, lo quería escuchar primero a Hernán, así vamos hablando entre todos. No, ahí me responderá más en el plano de lo político. En el plano de lo económico yo te diría dos cuestiones. A ver, dale. Por un lado, algo que se desmereció mucho, pero que fueron las medidas que aplicó Massa. Cuando Macri, entre las PASO y las generales en el 2019, aplica efectivamente una serie de políticas de ingreso, recupera 8 puntos. Bueno, es cierto. Massa, esto en general no se habló mucho, para mí han tenido impacto. Y la otra cuestión, es decir, algo de las políticas que hizo, tratando de atender la economía actual. Y la otra cosa es la economía para adelante. En las últimas semanas, sobre todo en la última, pasaron para mí dos cosas importantes, que fueron qué podía pasar si Milei ganaba. Es decir, cómo era el mundo Milei si efectivamente ganara. Una fue la corrida y la otra era la quita de subsidios del transporte. Eso me parece que evidentemente influyó. Eso es decir, el boleto Milei es 1.100, el boleto Bullrich es 1.100, el boleto Massa es 50. Evidentemente influyó. Bueno, y lo de la corrida, decía, la última corrida, que fueron, digamos, a la par de las declaraciones de Milei, que vos ibas al supermercado y de repente faltaba algún producto. No creo que a la gente, a cualquiera de los que estaba por ahí, diga, uy, qué simpático esto. No, obvio. Nadie quiere que le pase eso, con lo cual esa discusión me parece que pudo haber tenido correlato en términos electorales. ¿Sheila? No, coincido con esto que vos decís. Creo que además de las medidas de alivio, del IVA o ganancias, creo que también hay algo previo, que fue el ejercicio de autoridad fuerte, esa idea de agarrar el timón, de hacerse cargo. Creo que hasta último momento eso que era una pregunta, o sea, ¿podrá, no podrá? O sea, el ejercicio de autoridad, que en Argentina es un problema, es un tema, y es otro de los elementos que hay que considerar en este trayecto a la primera vuelta, ¿no? No, lo que yo igualmente me quedo con esta pregunta, que la iba a hacer antes, porque en definitiva, el que pierde realmente votos, cuantitativamente por lo menos, es justo por el cambio. Milei se mantuvo, lo decíamos hace un rato, ¿no? Se mantuvo, no creció, pero se mantuvo más o menos ahí. Massa creció mucho, cuantitativamente, pero quien pierde es Bullrich. Entonces, ¿qué error cometió Bullrich? Sería la primera. Analizamos los errores de. Vamos a Carlos la pregunta, dale. Bueno, Carlos, analizamos los errores de Milei. Sin embargo, el que perdió cuantitativamente es Juntos por el Cambio y no Milei. ¿Es así o yo me estoy equivocando? A ver, sí. Juntos por el Cambio tiene problemas de larga data. Se han unido en su momento como una respuesta a Cristina Kirchner, ¿no? Nunca termina de conformar una identidad y en este sentido la paso que tuvieron entre Larreta y Bullrich expresaba algo más que una interna entre dos personas de un mismo partido. Expresaban prácticamente dos miradas de la Argentina y dentro del voto de Larreta había un voto de una clase media histórica argentina que construyó lo mucho o lo poco que tiene con la educación pública, y ahí me parece que es clave este elemento, ¿no? Que por ahí lo quedó como una anécdota más, ¿no? Ahí aparece el tema de, bueno, si no corremos el motor, no corremos la línea allá donde vamos, ¿qué va a pasar con ese modelo de voucher, de arancelamiento? También pasó con los hospitales. Esto que vos comentás del valor del boleto del tren, terminaron discutiendo si el cartelito estaba bien o mal, pero no desmintieron que el boleto se iba a 1.100. Claro, y esa era la estrategia que... mirá, el boleto no va a ir a 1.100. Evidentemente eso terminó calando, influyendo. Ahora me quedo con esto que introduce Luis de Juntos por el Cambio. También hay que entender un poco, corregime Sheila si me equivoco, cómo fueron los últimos meses y los últimos años para Juntos por el Cambio, que de alguna manera ya se sentían en el gobierno antes de la elección y que hasta en lo peor se terminaban repartiendo cargos de un futuro gobierno porque hacían la cuenta. Bueno, Milei es un loquito que no va a llegar. El gobierno, con estos índices, es imposible que llegue, por lo tanto, lo único que tenemos que dirimir nosotros es quién va a ser el candidato para que llegue a la presidencia. Y en ese tenemos que dirimir, terminaron en una interna sangrienta, en una interna que evidentemente terminó
por erosionar parte de lo que se había construido y parte de lo que era ese electorado, porque vos tenés, por un lado, Larreta Bullrich, que cruzó un límite y no lo pudieron manejar. Y además en la provincia de Buenos Aires, Grindetti, Santilli, o sea, dos internas que se podrían haber evitado, suprimido, y por ahí no llegabas a este resultado. No terminabas con los candidatos tan desgastados. No, yo creo que es cierto lo que vos decís. En esta campaña, durante todo hubo un tiempo donde Larreta fue el próximo presidente, claro, ¿no? O sea, a eso me total. refería. Bullrich, después fue Bullrich, no la próxima presidenta de la nación. Y la verdad que creo que el principal problema que hubo fue que, bueno, igual que este fenómeno de, bueno, ¿cómo es la renovación del espacio, ¿no? Digamos, ¿hacia dónde iba esa renovación? Creo que esa renovación, bueno, fue muy complicada porque Macri nunca terminó de eclipsarse plenamente, tuvo un rol un poco ambiguo, un poco errático, y creo que el momento donde más crítico para explicar la crisis de Juntos por el Cambio fue cuando se negaron a aprobar la idea de, ¿te acordás que se hablaba mucho de la Y? Sí, claro. ¿No? Digamos, entonces, convirtieron esa disputa por la cabeza presidencial en una disputa que terminó revolucionando y alterando y que puso en jaque, por otro lado, a una cantidad importante de intendencias del propio espacio de Juntos por el Cambio. Bueno, de ¿no? hecho, perdieron Lanús. Sí. Bueno, todo indica, ¿no? Falta un recuento porque hay una diferencia muy chiquita de votos, pero Julio Laglia termina ganando a Diego Kravetz. Sí. Y, perdón, perdió en La Plata, Julio Laglia termina ganando a Julio Garro. Sí. Y Lanús, sí, donde termina perdiendo Diego Kravetz, que era el delfín político de Néstor Grindetti. Sí. Después, por supuesto, ganaron las que son de ellos, Vicente López, Manuel Soledad Martínez. Pero acordate que Soledad Martínez no hubo interna. Fue uno de los pocos distritos donde era la única candidata. La única candidata. Exactamente. Sí. Pero digo, hay intendencias importantes pero que además, terminaron perdiendo. perdóname, Sí, las gobernaciones, San Juan, Mendoza, San Luis, Tercero. son radicales, han ganado los radicales. También. Viste que los radicales los subestimamos por terrible, decíamos la radio ya está, un partido, y han ganado en todos lados, salvo Frigerio, que es un pro fundador, y ahora Jorge Macri. Todos esos gobernadores y los intendentes, que la mayoría también son radicales, se van a juntar y van a decidir a ver quién los lidera y qué van a hacer, si van a tomar una decisión. Porque algo que también no se vio con claridad en medio de tanto dislate fue la propuesta de eliminar la coparticipación federal. Eso en muchas provincias ha sido una bomba atómica. No lo vemos quizás desde Buenos Aires. Kicillof en la conferencia de prensa que habló, que dio, justamente habló de esta situación que vos decías. Pero volviendo al radicalismo, vos sabés que ahí hay algo que no terminamos de poner en valor al radicalismo. Mirá lo importante que fue para el 2015, para el triunfo de Macri, el Gualeguaychú, ¿no? El encuentro de Gualeguaychú, esa decisión donde se decidió si el radicalismo apoyaba a Macri o apoyaba en ese entonces a Massa. Y yo creo el Frente Renovador. El Frente Renovador, por supuesto. Entonces yo creo que acá hay un fenómeno muy interesante respecto de cuál ha sido el rol del radicalismo en los últimos 8 años, en los últimos 8 o 10 años. Y nuevamente está en una situación absolutamente central, porque la verdad que los gobernadores hoy son más radicales tienen un ADN radical, pueden ser de Juntos los nuevos radicales, pero hay muchos que son en primer lugar radicales y secundariamente forman parte de la coalición de Juntos por el Cambio. Claro. Vamos a ver cómo juega el radicalismo en esos casos. Y en Juntos por el Cambio no habían tenido centralidad. Siempre fue el reclamo justamente de los radicales de estar relativamente marginados dentro de esa coalición, con lo cual en algún momento quieren tomar centralidad. Esto que decía Carlos no es menor. Se van a reunir los gobernadores de Juntos por el Cambio, donde hay mayoría de radicales. Claro. Ya lo dijeron, a definir qué hacen. No es que dijeron, bueno, vamos a juntarnos con Macri a ver qué hacemos. O con la mesa de conducción de Juntos por el Cambio. De hecho, hoy habla Rogerio Frigerio a la mañana, el Radio La Red, y no me acuerdo si fue Pablo Vilouto, Mariana Contartesi, cuando Frigerio dice, nos vamos a reunir nos vamos a reunir los gobernadores a ver qué hacemos. Uno de los dos le pregunta y le dice, ¿y Macri también? Y Frigerio le dice, no, Macri no es gobernador. Claro. Por lo tanto, con él no. Marcó la cancha. Claro. Marcaron la cancha. Me parece No que es ahí ven una oportunidad. primos interpares. ¿Cómo, Carlos? Claro.
Ya Macri no es primus inter pares, porque es como dijo Gila recién, la posición ambigua de Mauricio Macri en plena campaña, desde el mismo día de la PASO, le produjo mucho daño, porque provocó mucha interna y le dio mucha legitimidad a Milei. Porque Milei, él dijo, bueno, acá el 60% está por el cambio. Y no es el mismo cambio que aparece en Juntos que el que aparece en La Libertad Avanza. Entonces ahora, bueno, ahora van a empezar a contar las costillas. Siempre hablamos de la Liga de los Gobernadores peronistas, ahora vamos a ver la Liga de Gobernadores radicales. Y un adicional, Carlos, ¿qué es esto? ¿Qué es el fenómeno? Este fenómeno... Ay, me olvidé lo que te iba a decir. Y porque ¿cuánto dormiste? Nada. Bueno, Estás tardísimo, te levantaste, estás perdido. Estamos todos iguales. Estamos todos iguales. ¿No te lo acordás, Gila? No, estabas diciendo del primus inter pares. No me acuerdo. No te preocupes. Es más, ¿sabés qué? Le vamos a hacer un favor a Carlos y lo vamos a liberar, que creo que tiene que ir ahí a dar clases. Así que gracias, Carlos, como siempre. Mariano, gracias a ustedes. Bueno, beso a todos, gracias Gila, y nos hablamos pronto. Abrazo grande. Muy bien, señoras y señores, 5 de la tarde, 2 minutos. Y hablábamos de esto, que todo Twitter está revolucionado con todo esto, que es un simulador de lo que puede pasar en el balotaje. Que da como, te dice la cantidad de gente que votó en estas generales, a Unión por la Patria, Libertad de Avanza, etcétera, etcétera. ¿Cuántos hubo en voto en blanco? 554.000 votos en blanco. Y después te da acá la posibilidad, de manera interactiva, de elegir para qué lado, ¿ves? Como lo está haciendo acá, como lo estamos haciendo acá desde el control, para qué lado irían los votos de uno y de otro. Yo sé que Gila se acaba de ver la pregunta, pero vamos a empezar con ella para tratar de hacer este simulador, a ver si estamos todos de acuerdo, por lo menos lo que a Gila le parece. Dice, ¿a dónde se van los 6.260.000 votos de Juntos por el Cambio? ¿Puedo hacer una pregunta previa? Sí, quiero una pregunta previa para entender esto, porque recién hablábamos de los gobernadores, por ejemplo, que se van a reunir y tomar decisiones. ¿Hasta dónde inciden las decisiones de los dirigentes? Cambiaste un tema para atrás, fuiste. Bueno, pero vamos a preguntar por los... Un tema para atrás fuiste. No, me parece... Pero vamos a preguntar por los votos, cuando en realidad hablamos de los votos de la gente. ¿Los dirigentes influyen hasta dónde con el voto de la gente, en la decisión posterior de la gente? Es relativo, es menos de lo que se piensa. O sea, no es que hay una bajada literalmente programática que un dirigente dice y entonces el electorado que tiene identidad se comporta. Digo, me parece que acá juegan otras cosas, juega a quién se le puede tener más miedo, a Milei, a Massa, te diría que es una cuestión de piel. O sea, van a jugar muchas cosas. Recién Candelaf decía una cosa muy importante que es la sensibilidad antiperonista. Que esa sensibilidad antiperonista, bueno, a priori se las va a ver entre la espada y la pared, si tiene también una reserva ante la figura libertaria. Entonces, digo, acá no es tan fácil y creo que esta campaña recién arranca y vamos a ver, digo, pues es una decisión difícil de tomar para los que no eligieron por Massa o no eligieron por Milei. Realmente creo que es una decisión para un importante difícil. Para saber y para seguir de alguna manera el proceso electoral argentino, creo que es muy importante poder dialogar con ustedes, por eso elegí que mi primer conferencia de prensa después de la elección fuera con corresponsales extranjeros, porque de alguna manera nos permite contar lo que viene en términos de Argentina de cara al mundo, contar nuestra mirada en términos de multilateralismo, contar nuestras opiniones y cuáles van a ser los caminos a recorrer a partir del 10 de diciembre, pero sobre todas las cosas les quiero agradecer porque entiendo que de alguna manera nos permite acercar a la Argentina al mundo a través de ustedes, así que muchísimas gracias y vamos con las preguntas.
Primera pregunta, Wang Yongyi, Agencia China Xinhua. Bueno, me llamo Wang Zhongyi de la Agencia de Noticias Xinhua de República Popular China y bueno, primero quería felicitarle por el triunfo en la elección de la primera puerta. Mi pregunta es, recientemente se estrechó mucho la cooperación entre China y Argentina. Por ejemplo, la integración de la iniciativa de la Franja y Ruta y también el uso de yuanes. Como un medio chino, a nuestra audiencia le interesa si usted asuma a cargo cómo sería la cooperación económica entre Argentina y China y cómo va a beneficiar al pueblo de ambas partes. Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta y por la oportunidad de poder, a través de la pregunta, agradecerle al Banco Popular de China y al gobierno de China la ampliación del swap de monedas, que de alguna manera fortalece las reservas del Banco Central Argentino, aumenta la capacidad de intervención, pero por otra parte garantiza que las obligaciones comerciales y financieras que Argentina tiene se puedan afrontar de aquí a fin de año sin mayores dificultades. Así que vaya mi agradecimiento. Y obviamente entendemos que hay dos cuestiones a consolidar. La primera, que tiene que ver con aumentar los volúmenes en términos de ingreso de inversiones a través del mecanismo yuanes. La segunda, que el comercio bilateral sea directo. Hemos tenido a lo largo del último año una revisión de la cartera donde hemos encontrado que mercadería que proviene de China se triangula en otros países, perjudicando la parte china y perjudicando la parte argentina en términos de aumento de valor y además en términos de utilización de otras monedas. Creemos que precisamente el swap nos habilita y consolida la oportunidad en términos de inversiones y en términos de comercio exterior de poder garantizar que el ida y vuelta sea más sostenible. China hoy es uno de los 5 socios comerciales de Argentina más importantes, el segundo, y de alguna manera aspiramos a que ese flujo de intercambio se consolide. Queremos seguir abriendo mercados. Tenemos 68 posiciones argentinas con pedido de apertura de mercado en distintos rubros. Necesitamos que el trabajo argentino acceda al mercado chino con la menor cantidad de restricciones posibles y de alguna manera el habilitar el mecanismo de pago de manera directa, de habilitar las cuentas corrientes en yuanes en nuestro sistema financiero y el habilitar nuestro intercambio comercial utilizando yuanes consolida esa posibilidad. Esperamos que a partir del 10 de diciembre en mi gobierno podamos consolidar ese camino. Segunda pregunta, Marc Centenera, Diario El País de España. ¿Está prendido? Sí. Bueno, le quería preguntar, en España las mujeres hicieron campaña para frenar a Vox, en Polonia también se vio, y quería preguntarle por la importancia del movimiento feminista de las mujeres para frenar a Milei, porque hubo llamados a frenarlo. ¿Qué importancia cree que tuvo en esta elección y cuál cree que puede ser la que tenga en la segunda vuelta? En Argentina, lo primero que quiero contarles es que cuando usted mira la composición de mi voto, se va a encontrar con una particularidad similar a la que se dio en España. El promedio, digamos, del 37% que nos acompañó se integra en su gran mayoría por mujeres. Sacamos casi 45% entre las mujeres y sacamos un poco menos entre los hombres del 37%, casi el 30%. Y de alguna manera eso refleja que esas madres que están preocupadas por el futuro de sus hijos, esas mujeres que no quieren vivir en una sociedad donde la venta de órganos o la libre portación de armas sean parte del sistema de valores, donde de alguna manera pretenden que
en lo que son los sistemas de vacunación, los sistemas de salud y de educación, el Estado protege y garantiza eficiencia. Para nosotros han sido importantes, pudimos contarlo, pudimos comunicarlo y creo que en ese sentido el apoyo de las mujeres ha sido muy importante en el siglo de las mujeres. Estamos viviendo a nivel global la revolución de la participación y el empoderamiento de las mujeres y de alguna manera Argentina en ese sentido ha dado pasos muy importantes. Nos falta. En Argentina, desgraciadamente, todavía tenemos, en términos de asimetría salarial, el 23% menos de salario frente a la misma tarea. O sea, por la misma tarea tenemos diferencia de remuneración. Y como presidente voy a impulsar el equilibrio en términos de igual remuneración por igual tarea, pero además he planteado a lo largo de la campaña la necesidad de impulsar un sistema de cuidado de los niños de entre 45 días y 3 años y de ampliación del sistema de jardines maternales a lo largo y a lo ancho del país, y por eso he planteado el crecimiento de inversión respecto del Producto Bruto Interno en materia educativa, porque entiendo que parte del tiempo que de alguna manera representa desventaja en términos de mercado laboral para las mujeres tiene que ser la oferta por parte del Estado de las tareas de cuidado y educación de los chicos. Así que aspiro a que sean cada vez más las mujeres protagonistas, las mujeres que quieren que sus hijos crezcan en un país donde el tráfico de órganos legalizado o el colegio con niños armados no sea un dato de la realidad. Siguiente pregunta, Patrick Gillespie, Agencia Bloomberg. Ministro Massa, muchas gracias por el tiempo. Quisiera preguntar, los bonos globales de Argentina cayeron fuerte esta mañana. ¿Qué opinas de la reacción del mercado? Si estás anticipando más medidas fiscales antes de la segunda vuelta. Y finalmente, si llegas a ganar las elecciones, ¿qué cambios de la política económica, qué giros deberíamos esperar en términos de reformas o planes estructurales? Cayeron a la mañana, recuperaron al mediodía. Te quedaste con una parte. Pero al margen del dato, que me parece que tiene que ver con incertidumbre, 4 cosas muy importantes de las próximas horas. La primera, desde mañana, para fortalecer las reservas argentinas, vamos a ampliar el programa de fortalecimiento exportador a todas las actividades. Todo el complejo exportador argentino, bienes intermedios, bienes terminados, productos primarios y servicios, va a tener por los próximos 30 días un régimen de liquidación, 70% ingresado por lo que se denomina el mercado único libre de cambios, 30% ingresado por lo que se denomina sistema de dólares financieros o contado con liquidación. En segundo lugar, le he pedido, quiero un presupuesto con superávit para el año que viene. Quiero que nos pongamos como objetivo que el Congreso sancione un presupuesto con un punto de superávit para el año que viene, y le he pedido al presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, que es de nuestra fuerza política, que cite de manera inmediata a la Comisión de Presupuestos para el tratamiento de la separata. Ustedes saben que desgraciadamente el presupuesto argentino tiene un paquete de beneficios tributarios y presupuestarios que están afectados centralmente a beneficios empresarios, a sectores económicamente muy concentrados. Eso representa 4.8 del PIB, 4.8 del PBI. Y he planteado la necesidad de que ese presupuesto que mandamos con 0,9 de déficit se sancione con 1% de superávit, y que ese superávit surja del tratamiento de recortes de beneficios presupuestarios y tributarios que venía sancionando año tras año el Congreso. Quiero ponerles un ejemplo práctico. En la Argentina, el dueño de una casa y de un auto paga impuesto a los bienes personales,
pero por legislación tributaria en el presupuesto argentino, el dueño de un campo en el exterior no paga impuesto a los bienes personales. Esas son correcciones que tenemos que hacer, que son muy importantes y que de alguna manera requieren que tengamos la capacidad de definir cuáles son los beneficios que recortamos, porque así como tenemos que construir un Estado presente, tenemos que construir un Estado eficiente, y eficiente es con equilibrio en sus cuentas públicas. En tercer lugar, respecto de la deuda soberana, Argentina hizo un pésimo canje de deuda, a tal punto que es el único canje en la historia económica mundial que al día siguiente que se terminó cayó el valor de los bonos en lugar de subir. Y eso obviamente requiere de una mirada y de un análisis que tiene que ver con la falta de incentivos para que el mercado de bonos soberanos de Argentina tenga profundidad. Y vamos a estudiar mecanismos de premio y anticipación de pagos en algunos bonos argentinos a los efectos de garantizar que recuperemos profundidad y confianza en el mercado soberano de bonos. En cuarto lugar, para de alguna manera terminar de darle una mirada integral al tema económico, obviamente que parte del trabajo va a ser el de consolidar el equilibrio de cierre de las cuentas públicas, y para eso de alguna manera vamos a intentar que el Estado de aquí al 10 de diciembre, que es cuando termina esta etapa, y obviamente desde el 10 de diciembre en adelante tenga mayores signos de austeridad, porque es muy importante. Siguiente pregunta, Suni Kim, Yonhap, Agencia de Noticias de Corea. Sí, antes que nada, felicitaciones por la gran victoria de ayer. Bueno, mi nombre es Suni Kim, de la Agencia de Noticias Yonhap de Corea del Sur. Bueno, Corea y Argentina más o menos tienen el mismo tamaño de población y tienen una estructura económica muy complementaria. De hecho, hay muchas empresas coreanas que quieren venir a invertir. De hecho, hay una empresa muy grande, POSCO, que tiene un proyecto en este momento en el norte argentino, ¿no? Ahí va mi pregunta. Pareciera que el gobierno de Alberto Fernández tenía, entre comillas, una preferencia hacia China, ¿no? Entonces, mi pregunta es si en su gobierno, cuando llegara a ser presidente, ¿tiene algún plan de reforzar cooperación con otros países de Asia, por ejemplo Corea o los miembros de ASEAN? Y uno más, el Tratado de Libre Comercio entre Corea y Mercosur está en deriva, o no están tratando durante como 15 años. Si una vez que usted sea presidente, si va a haber algún impulso en ese tema también. Hay dos grandes inversiones en términos de interés para la Argentina que están en este momento intentando encaminarse. Una obviamente es la de POSCO, muy importante, pero otra también está vinculada a lo que es producción de mazos de cables para toda la región en Tierra del Fuego, de otra gran compañía coreana. Y de alguna manera estamos intentando encaminarlo. Para nosotros no es solamente China, es mucho más amplio. Argentina tiene mercados complementarios no solamente con el sudeste asiático, no solamente con países, digamos, de Oriente, sino también con países árabes y con África. Y de alguna manera ahí también tenemos economías complementarias. Yo les quiero contar algo que para mí es fundamental y que es el cambio en el sistema del servicio exterior argentino. El ascenso de los embajadores no se va a dar solamente por antigüedad, se va a dar por capacidad de generación de negocios para la Argentina. No quiero embajadores que coman sanguchitos en los cócteles, ni que tomen copas de champán. Quiero embajadores que hagan negocios para la Argentina y que traigan resultado para nuestras empresas. Siguiente pregunta, Natalio Cosoy, France 24 y Radio Francia. Hola, ministro, buenas tardes, gracias. Anunció algunas medidas ya... Macron Le Pen.
Es más general, anunció algunas medidas que tienen que ver con comercio exterior e importaciones y exportaciones en Argentina, sobre todo exportaciones, son de corto plazo, son por 30 días. Esto ya pensando eventualmente si gana las elecciones, ¿qué medidas específicas ya está pensando implementar para destrabar el acceso a importaciones en el caso que son necesarias, sobre todo pensando en la industria que necesita para fabricar insumos importados que luego se exportan, que también tienen serias dificultades? Sí, tenemos como dos realidades, ¿no? Una que tiene que ver con el giro comercial y habitual y otra que tiene que ver con algunas actitudes de especulación. En el caso de empresas francesas hemos tenido muchas que han trabajado a lo largo del año muy bien en el programa de incremento exportador, muy bien en el programa de administración de comercio que tuvimos que poner en marcha, desgraciadamente, porque nos olvidamos de que Argentina tiene dos grandes anclas de su economía que tiene que resolver, una coyuntural y una estructural. La coyuntural es la peor sequía de su historia. Argentina arrancó el año con una proyección de exportaciones que se vio recortada en 21.000 millones de dólares, básicamente por la sequía. Y las órdenes de compra y de producción estaban enfocadas en el tamaño de una economía que iba a exportar 100.000 millones de dólares. Y tratamos de no frenar el nivel de actividad porque cuidamos mucho nuestros empleos. Y tocar, digamos, suspendiendo y adaptando el proceso importador al proceso de quiebre de exportaciones producto de la sequía hubiese significado una caída enorme en el nivel de actividad industrial. Y si Argentina hay algo que necesita es aumentar su volumen de exportaciones y de producción industrial y seguir aumentando empleo genuino, empleo formal, empleo registrado. También tuvimos alguna empresa francesa que en lugar de colaborar especuló haciendo estoqueo en bienes y hemos tenido algún chisporroteo. No vale la pena hacer nombres porque en definitiva me parece que es parte de aquello que hace a la responsabilidad mía de gestión, pero también a la responsabilidad de empresas a la hora de mirar la economía argentina en su integralidad y de tener una actitud comprensiva, entendiendo que de alguna manera el año es particular. Segundo ancla, obviamente el programa con el fondo, Argentina tiene un endeudamiento criminal, todos saben, el peor crédito en términos de tamaño que se tomó en la Argentina hace algunos años, nos deja en una situación difícil porque tenemos una acreencia y un programa al que ir dando respuesta y que lo tenemos que discutir con sensatez, con firmeza y sobre todas las cosas apostando a que el programa esté asociado al crecimiento de la Argentina y al desarrollo de la Argentina, que es un país en vías de desarrollo, no un país desarrollado. Obviamente soy de los que cree que cuanto mayor capacidad en términos de simpleza y en términos de velocidad que tiene el comercio exterior Impo-Expo, mucho mejor. A mí me llenaría de felicidad que Argentina no tenga que tener las restricciones que tiene. Para eso sería como plantearse que Argentina desconociera que existen estas dos realidades, la sequía y el FMI. Uno a veces toma las decisiones en función de resolver los problemas de la coyuntura, no sobre lo que a uno le gustaría. El año que viene la economía argentina va a crecer y el año que viene las exportaciones argentinas van a crecer de manera sideral, entre otras cosas porque pasamos a tener saldo positivo en nuestra balanza energética, porque recuperamos sequía y además recuperamos capacidad de exportación. Si algo glorioso tuvo este fin de semana es que además de las elecciones tuvo lluvias que de alguna manera nos impulsan el último tramo de esta campaña que para el sector agroargentino era importante. Así que aspiramos a que el año que viene Argentina crezca en sus exportaciones
entre 31.000 y 40.000 millones de dólares más respecto de lo que ha sido este año. Eso nos va a dar mucha libertad para ir eliminando restricciones que son distorsivas, pero que son parte de las resoluciones que hay que tomar centralmente porque la economía argentina tiene, digamos, como dije al principio, dos temas estructurales que resolver. Uno estructural de este año, la sequía, otro estructural de mediano y largo plazo, que es de alguna manera encontrar mecanismos que garanticen pagarle al fondo sin que ello suponga un programa que provoque inflación en la Argentina. Siguiente pregunta, Daniel Politi, Associated Press, Estados Unidos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. En términos electorales, quería preguntarle... Macron-Le Pen. ¿Cómo piensa conseguir los votos que fueron a Patricia Bullrich, quien, bueno, la caracterizó usted como una de las partes de las mafias que destruyeron este país? ¿Y qué piensa de lo que dijo Milei esta mañana, que lo que usted sacó en las pasos son su techo, mientras que su resultado era su piso? ¿Usted qué piensa de esa idea de que él es un candidato más natural para los votos de Juntos por el Cambio que usted? Yo creo que los dirigentes que creen que son dueños de la voluntad ciudadana se equivocan. El ciudadano va eligiendo de acuerdo a su estado de ánimo, a su expectativa, a su esperanza y a lo que le dé certezas. En el fondo, lo que el mundo espera de la Argentina es equilibrio, racionalidad, sentido común. Lo que espera es templanza, lo que espera es multilateralismo, lo que espera es previsibilidad frente a la imprevisibilidad que puede resultar para cualquier país del mundo el encontrarse con dirigentes que plantean la ruptura del Mercosur, la ruptura de acuerdos con China, la ruptura con la Santa Sede siendo el Papa argentino, todas cosas que nada tienen que ver con nuestra idiosincrasia y con los valores que representa el ciudadano medio argentino, no importa quién haya votado. Los dirigentes no somos los dueños de los votos, el dueño del voto es el ciudadano. Y cuando alguien pretende apropiarse de la voluntad del ciudadano, el ciudadano lo primero que hace es quitarle la confianza. Siguiente pregunta, Ciara Nugent, Financial Times, Reino Unido. Hola, soy Ciara del Financial Times. Ministro Massa, usted dijo ayer que quiere empezar una nueva era para la historia política de Argentina. ¿Será también una nueva era para el peronismo? Y en esa línea, ¿qué tan profundas son las reformas económicas que usted quiere hacer en el modelo que ha marcado a Argentina durante los últimos 20 años? Bueno, en primer lugar, no me parece un error plantear que la etapa que viene sea vinculada solo al peronismo. Vamos a un gobierno de unidad nacional. Yo voy a convocar a los mejores de las distintas fuerzas políticas sin importar su procedencia, porque creo que tenemos que construir políticas de Estado. El orden fiscal, el cuidado de nuestras reservas, la política de endeudamiento, la política de desarrollo federal, la política educativa, la política de acceso a la vivienda, la política de cuidado de nuestros sectores vulnerables, centralmente integración de las personas con discapacidad y cuidado de nuestros adultos mayores o jubilados, la política orientada a la modernización del mercado de trabajo. Son políticas que requieren de acuerdos que trascienden una fuerza política. Mi gobierno va a tener sectores del mundo del trabajo y sectores del mundo empresario y sectores de la política de diverso origen partidario. Y creo que lo más importante es que Argentina encare las reformas que el siglo XXI y la revolución de la tecnología y el conocimiento nos imponen, sin que eso signifique renunciar a la protección de derechos que de alguna manera ha construido la Argentina a lo largo de muchos años y que tienen que ver con el cuidado de los más vulnerables. Siguiente pregunta, Lucía Chocolatian, de New York Times.
No la veo. Ah, ahí tenés. Sí. Hola, ¿qué tal, ministro? Felicitaciones. Ayer durante su discurso dijo que había recibido llamadas de líderes de distintos países. Le quería preguntar con quién habló, sobre qué temas y con quién le gustaría hablar en los próximos días. Bueno, los llamados fueron privados y por lo tanto, digamos, una cosa es las declaraciones públicas, donde de alguna manera yo puedo hacer una valoración, pero distingo muy bien entre las comunicaciones públicas y las comunicaciones privadas. Y parte de la seriedad que Argentina debe recuperar tiene que ver con que los dirigentes tengamos la capacidad de distinguir lo que es público de lo que es el diálogo personal a partir de un marco de confianza. Sí debo confesarle que fueron varios los presidentes de América Latina, sí debo contarle que fueron varios los dirigentes políticos y funcionarios de la Casa Blanca, sí debo políticos y funcionarios de la Casa Blanca, sí debo contarle que fueron varios los líderes europeos, y eso me halaga y me agrega responsabilidad. Siguiente pregunta, Gaspar Ramírez, diario El Mercurio de Chile. Hola, ministro, muchas gracias. Quería hacerle una pregunta de relaciones exteriores, ya que está con su canciller. ¿Qué área de la relación bilateral con Chile le interesa profundizar si llega a la presidencia el 10 de diciembre, pensando en la complementariedad económica de ambos países y la posibilidad de atraer inversionistas chilenos hacia territorio argentino? Gracias. Varios chilenos también me llamaron anoche, del actual gobierno y no del gobierno. En primer lugar, quiero contarle que después de 14 años volvimos a exportar por el norte argentino gas a Chile. En segundo lugar, quiero contarle que estamos terminando un oleoducto que nos va a permitir exportarle petróleo a Chile y darnos salida al Pacífico. En tercer lugar, quiero contarle que estamos integrando a pasos agigantados Vaca Muerta con Chile. Queremos que de alguna manera esa enorme cantera de energía para nuestra región, que es Vaca Muerta, sea para bajar nuestros precios industriales de energía y ser súper competitivos desde el punto de vista industrial, pero también para abastecer a nuestros países hermanos, Uruguay, Brasil, Chile, entendiendo que además la cuenca boliviana está en declino por un proceso geológico, no por un proceso, digamos, que tenga responsabilidades políticas. Y entendemos que darle a Brasil vía uruguayana y vía Mato Grosso do Sul, utilizando el ducto boliviano, es una enorme oportunidad, que tenemos 3 pasos de gas, uno en el norte, uno en el centro y uno en el sur con Chile, y que estamos además aumentando la capacidad de exportación de petróleo y que tenemos la oportunidad del desarrollo conjunto de lo que es el proceso de industrialización minero, entendiendo que tenemos recursos naturales comunes a los que debemos agregarle valor de manera conjunta. Entiendo que en algunos productos competimos, el vino argentino es mejor que el chileno, y aspiramos a llenar los mercados europeos y americanos, además de en la región, de vino argentino. Y para eso le eliminamos retenciones al vino y para eso los vamos a hacer más competitivos. Pero de alguna manera también sabemos que somos complementarios y que además tenemos una responsabilidad común que tiene que ver con la preservación del patrimonio antártico de manera conjunta. Argentina tiene en lo que es Tierra del Fuego, nuestras islas del Atlántico Sur, nuestra Antártida y nuestras Malvinas,
y nuestras Malvinas, que son argentinas, por más que el otro candidato diga otra cosa, y nuestras Malvinas, que son argentinas, de alguna manera la responsabilidad del cuidado del continente antártico. Siguiente pregunta, Ana Caterín Brígida, agencia Reuters. Hola, mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Yo quería saber quién va a formar parte de tu gabinete, más que todo quién va a liderar la política de economía, si eso ya está definido y si no, ¿cuándo vas a anunciar eso? Lo tengo definido, lo voy a anunciar cuando crea que es el momento. Siguiente pregunta, Carlos Delanoy, O Globo, Brasil. Bueno, podría... ¿No está? Ah, bueno, porque si no iba a decir que era Macron Le Pen o Lula Bolsonaro, ¿no? No, a continuación. Siguiente pregunta. Respetemos el orden, por favor. Siguiente pregunta, Valeria Fraschetti, RAI, Italia. Sí, yo le quería hablar de la posibilidad de un viaje del Papa a Argentina. Es un reclamo que el pueblo católico argentino tiene. No solo el pueblo católico. Y no es un reclamo, es un deseo. Pero termine la pregunta. Sí, termino. Quiero saber si usted será elegido, cómo va a trabajar para este resultado finalmente. Y también quería saber si las posiciones de Milei sobre el Papa y la justicia social, los agravios en particular, qué impacto tuvieron ayer y qué impacto podrán haber en el balotaje. Que el otro candidato insulte al Papa, lo trate del diablo y hable de romper relaciones con la Iglesia, no es un agravio solo para los católicos. Es un agravio para los 45 millones de argentinos que sentimos que Francisco es el argentino más importante de la historia, porque de alguna manera logró un lugar de relevancia mundial que lo pone muy por encima de la disputa de la Argentina. Y voy a trabajar con todo mi ahínco, primero para que en el 2024 los argentinos tengamos el orgullo de que ese hombre que nos permite abrir puertas a los argentinos en lugares insospechados visite la Argentina, y en segundo lugar para que además en esa visita los millones de argentinos que salgan a la calle a abrazarlo lo desagravien de tanto agravio a lo largo de estos meses de campaña. Creo que es muy importante que tengamos esa muestra como nación, de así como durante mucho tiempo, por ahí acá los futboleros lo van a entender, se llegó a criticar a Messi, que terminó siendo un gran... Algunos inclusive lo agraviaron feo. Bueno, creo que es mucho más grave con el Papa, porque es el argentino más importante de nuestra historia. Así que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y más para que en el 2024 el Papa venga a la Argentina. Siguiente pregunta, Richard Mamuni, Agencia Marroquí de Noticias. Buenas tardes. Me perdí la oportunidad de visitarlos por la campaña. Qué bueno. No, me lo perdí. Gracias por recibirnos. En los debates de los referentes de relaciones exteriores, en el AMBA, también en el CARI, hubo un tema casi ausente, que es las relaciones de Argentina con África y con el mundo árabe. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué piensa el candidato Massa, si llega a ser presidente, para afianzar
¿qué haría para afianzar las relaciones con estos dos partes importantes del mundo? Cuando hablo del mundo árabe, hablo sobre todo de Marruecos, de Egipto, de África del Sur, que son los pesos pesados económicamente hablando del continente. Gracias. Bueno, no hay solo una cuestión cultural. Es de interés económico de la Argentina profundizar la relación con Marruecos, con Egipto, con África del Sur. Le diría además con una particularidad, que es que se está dando un proceso de extensión de la frontera agrícola en algunos de esos países y la tecnología y la industria vinculada al desarrollo productivo de la ampliación de esa frontera agrícola tiene en esos mercados una enorme oportunidad. La metalmecánica santafesina, la industria de producción de maquinaria cordobesa tienen una enorme oportunidad de mercado. Desde el punto de vista de complementariedades económicas... Enseguida seguimos escuchando a Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, en esta ronda que ha hecho de consultas por parte de medios extranjeros. Muy bien, 17:51 en la República Argentina. Terminó la primera conferencia de prensa de Sergio Massa, hablando un poquito como ministro de Economía, un poco como candidato a presidente. ¿Qué es lo más importante que dijo, Hernán? Te diría dos o tres cuestiones. La primera, que anunció que lo que denominamos como dólar soja, dólar PIM y demás, se generaliza para todas las exportaciones. Estábamos hablando de unos 15.000 millones de dólares que en general se liquidan en los últimos 2 meses del año. Pero tenés un dólar diferencial por 30 días para cualquier cosa que exportes, dicho de manera sencilla. Vos exportás, te van a pagar un tipo de cambio diferencial 70-30, casi como al Fernet hacíamos el chiste. Sí. 70-30, 30 de libre disponibilidad. No es que te van a dar los dólares, pero te los van a dar al valor de un dólar bursátil. La otra cuestión dijo, tengo ministro de Economía, pero lo voy a decir cuando yo crea que es conveniente. Sí, fue la respuesta más cortita de todas, ¿no? Sí. ¿Usted tiene ministro de Economía? Las otras fueron respuesta larga. ¿Usted tiene ministro de Economía? Sí, pero lo voy a anunciar después. Y después agregó 2 o 3 cositas. Dijo, bueno, estoy dándole instrucciones al Congreso para que traten el tema del déficit fiscal. Yo mandé una separata de algunos beneficios impositivos y demás. Hay que tratarla para resolver la cuestión del déficit y en todo caso que tengamos un presupuesto con superávit primario el año que viene. Esto es lo que plantea. El presupuesto que mandó es menos 0,9, lo llevaría a más 1 el presupuesto. Y el ejemplo de, hablando de los impuestos de los bienes personales. Claro. Una persona, un argentino que tiene, dijo Sergio Massa, que tiene una casa y un auto, paga bienes personales, y uno que tiene un campo en el exterior, no. No lo paga, está eximido. Pagaba antes un impuesto a la ganancia mínima presunta que no existe más. Y después agregó una cosita que nos reímos todos aquí, que era, no quiero embajadores que tomen cafecito, que coman canapé. ¿No? Bueno, vayan a laburar, a traer inversiones. ¿Esto tenía alguna referencia puntual o era...? No, me parece que está relacionado con la apertura de nuevos mercados. En general el embajador, algunos se mueven mucho y otros no. Se le debe haber pasado alguno por la cabeza, pero no estaba teledirigido a alguien en particular. Dijo, no quiero embajadores que coman sanguchito de miga. Eso, sí. Imagínate si dijese eso de los periodistas. Martín Angulo, no queda nadie, ¿no? Imagínate con lo que... olvídate, con lo que se comió el sanguchito de miga ayer domingo, los periodistas, olvídate, nos tenemos que ir todos. 17:53, nos vamos a ir un ratito a Estados Unidos, vamos a saludar al querido Adrián Sack. Hola Adri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, también muy queridos aquí desde Estados Unidos, por lo menos por mí. Bueno, creo que debe ser el único que nos quiere de allá de Estados Unidos. Te vi ayer ahí votando, ahí con la gente en Atlanta. Ahí estaba bien vestidito, de traje, creo que tenía, estaba muy bien ayer. Bueno, hoy ahora metiste un jean, claro, no es lo mismo hablar con nosotros que hablar. Es un gabán. No, es un gabán. De todas las prendas de abrigo que tengo, es la más cara de todas. No necesariamente la más elegante, pero te digo, esta es refinada, justamente. Gabán, así que ¿no? Gabán no puede decir nada. Es como medio ochentoso, ¿no?
Sí. Pedro Navaja, ¿te acordás? Pedro Navaja, la mano siempre dentro del gabán, decía, ¿viste? Claro. Y sacaba, si se mueve, se dispara, así que cuidado. Sí, tal cual. No, y me tengo que quedar quietito además, porque yo los quiero mucho, pero ahí atrás tengo un restaurante de comidas rápidas y me gastaron el otro día. No, ¿dónde estás ahora? ¿En qué parte de atrás? ¿Qué Yo es el sin querer centro? lo mostré y me decían que tenía canje. ¿Dónde estás? Esto Mostranos es un el poquito barrio de dónde estás sin Baxter. mostrar el restaurante. No, por supuesto, mirá, acá, no, es cerca del colegio de mis hijos. Es una parte, no es popular, pero digamos, sí, ahí lo estoy mostrando, que es salame. Bueno, lo que pasa es que miro para acá, miro para allá y tengo todo chivo, no quiero. Después le echan la culpa a usted y a mí. Y no, encima lo tenemos que pagar nosotros y nosotros nos poquitito. cobramos en pesos, no en dólares. Exactamente. Mirá, ahí estamos viendo las imágenes de las exactamente, elecciones en Atlanta. Mucha participación, ¿no? Qué rápida Romina. Qué rápida Romina Lorenzetti para ponchar eso. Sí, mucha participación. Mirá, acá mucha participación en Atlanta, es más del 10% del padrón, pero acá no es obligatorio el voto y además vota gente que viene de 6 estados diferentes, ¿no? Estado no es que estoy contento o estoy aburrido o estoy triste, no esos estados, sino los estados de Alabama, de Tennessee, de las Carolinas, de todos los lugares, de todos los quedó claro. distritos que nos rodean. Y vino mucha gente, bueno, por las dudas. Hay una remera de Biden. Después, cuando hablemos de la campaña, te voy a mostrar una de las que habla de apoyo de los estados de Biden. Pero bueno, se la prometo para otro día. Me parece muy bien. Pero les digo, a ver, vamos rápido, porque si no nos van a decir que nos vamos del tema. Dale. Y que voy a hablar del fans club mío y todas esas cosas. No, vamos al tema. Mirá, hay mucha información acá respecto de las lecturas que tuvo el triunfo de ayer de Sergio Massa en primera vuelta. Yo voy a agarrar una al azar porque realmente son demasiadas. Hay una que me llamó poderosamente la atención. El banco Barclays, que es un banco británico de más de 330 años, pero que es ya multinacional y que tiene sobre todo la parte más importante acá, dio por enterrado el proyecto de dolarización. ¿Esto por qué? Porque interpretan que con el resultado de ayer, que sacó Milei con el 30% de los votos, es insuficiente para tener el consenso social necesario que necesitaría un proyecto que tiene que ser aprobado por plebiscito, además. Que dijo Milei que iba a hacer una consulta para, bueno, no ven que en una primera vuelta, aún si en una segunda vuelta ganara, los votos puros de él son muy pocos, ¿no? Lo ven como un pinchazo y ven como que realmente por ese lado le va a costar. Bloomberg, que dice también que el estilo confrontativo de Milei justamente le va a impedir reconvertirse a tiempo para poder ganar una elección donde necesita consenso de votantes con los que está en desacuerdo. Esos son los analistas, son dos que te saco al azar. Daría la sensación de que no le tienen mucha fe. No quiero hacer un análisis, pero daría la sensación de que no le tienen mucha fe a Milei. Mira, están más que nada acá enojados con los encuestadores, muy enojados, con los encuestadores argentinos, porque ya les volvieron a fallar y volvieron a creer. Nadie tenía previsiones, salvo una encuesta de CNN que decía que Massa obtenía el 32% y obtuvo el 36%. Además, nadie lo daba a Milei en segundo lugar y menos por más de 6 puntos de diferencia. Hay indignación con eso y eso produjo incertidumbre e hizo caer a varios papeles argentinos en la bolsa. No que Massa haya salido primero, sino que las cosas no salieron como se esperaban y hubo mucho movimiento que hicieron que las acciones argentinas entraran en volatilidad hasta que se terminara de aclarar cómo iba a seguir el tema, ¿no? Sí. O sea, vamos a esperar hasta el día de mañana a ver qué pasa y teniendo ya los diarios impresos, porque hoy impreso todavía no hay nada, las elecciones fueron muy tardes para el cierre de los diarios, ¿no? Pero es como para sentarse y leer, pero hay mucha información, especialmente en inglés, sobre lo que sucedió en la Argentina y el porqué del desplome de algunas acciones que después recuperaron al final terreno, pero YPF llegó a caer 12%. ¿Por qué? Porque pensaba, Milei decía que le iba a privatizar.
y ahora de repente Milei parece que sale en un segundo lugar por 6 puntos y no se privatizaría. Entonces eso te cambia todas las reglas de juego. Me estoy quedando sin tiempo. Te mando un abrazo enorme. La rompiste como siempre. Otro enorme para todos ustedes también. Abrazo, Adri. Bueno, pocos segundos faltan para las 6 de la tarde. Gracias, queridos compañeros. Nos vemos mañana y saludamos a la querida Mariana Contartesi. Hola, Marian, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, pasamos la primera etapa. Qué programita que se viene, que tenés. Te quiero comentar porque hoy ustedes hablaron con Milei a la mañana en la radio. Y a medida que fueron pasando las horas, esto lo hablamos al principio, por eso a mí lo que más me sorprendió hasta ahora, por eso te lo traigo para charlarlo con vos. Vos sabés, como te digo, siempre soy tu oyente y tu televidente. El giro discursivo de Milei a medida que fueron pasando las horas y daba las entrevistas fue cada vez mayor. Recién leíamos más temprano que dijo, a Patricia Bullrich la incorporaría a mi gobierno, tenemos amplias coincidencias en la parte de seguridad, y recién escuché que dijo, nosotros planificamos un ministerio de capital humano y nada mejor que los partidos de izquierda o que la izquierda para manejar un partido, un ministerio de esa característica. Digo, el giro es absoluto, 180 total. Empezó el operativo Todos Juntos para Javier Milei. Es la alternativa que le queda, Martín, para ganar el balotaje. No tiene otra alternativa más que empezar a buscar a gente de Juntos por el Cambio y de otras agrupaciones políticas, el schiarettismo, por ejemplo, que sacó 1.700.000 votos, porque pareciera que este es su techo. Aparte no llegó al 30%, o sea, el escrutinio provisorio le está dando 29,98. Ni siquiera. Entonces, digo, Javier Milei tiene muy en claro que este es su techo de votos propio y que sí o sí tiene que salir a buscar las alianzas que le permitan mostrar mayor fuerza y poder ser competitivo en esta próxima etapa. Te hago esta chiquita. Dale. ¿Se puede meter ese giro de 180 grados con alguien a la que le dijiste montonera, asesina, tirabomba, que pone bombas en el jardín de infantes, y dar un giro con la izquierda que le dijiste zurdos, comunistas, HDP? ¿Se puede hacer ese giro con la casta? Que es lo que vos aborreciste durante toda la campaña. Esta mañana en la radio, en Radio La Red, le preguntaba si estaba dispuesto a pedirle disculpas a Patricia Bullrich por lo que le había dicho de montonera asesina, que se lo dijo en el debate aparte, Martín. 40 puntos de rating, digo, lo vio todo el mundo, fue tremendo. Causa judicial mediante. Exactamente, una querella que le inició Patricia Bullrich por eso. Y él dijo que va a utilizar el pragmatismo, tabula rasa, fue la palabra, la tabula rasa, pragmatismo y todo lo que sea para ganarle y desterrar al kirchnerismo. Esos fueron los 3 conceptos que dejó, sin decir que puede pedirle disculpas a Patricia Bullrich. Él en un momento lo que dice es, yo tengo convicciones y tengo cuestiones que estoy seguro que no se van a modificar. Pero Javier Milei, hoy su campaña comenzó a las 6 de la mañana con las primeras entrevistas que dio en radio, Martín. Hoy, y lo dijo, se lo preguntamos también, Javier Milei empezó la campaña hoy en los medios de comunicación. Le queda poco tiempo. A Sergio Massa también, son 27 días. Sergio Massa es el ganador de esta elección. Lo que te digo es, y lo que vengo sosteniendo, nunca hay que dar por muerto el peronismo, pero tampoco hay que subestimar el voto de la gente. El voto de la gente no es el voto. Los votos de Patricia se van a fulano porque eso en esta elección, Martín, no pasa, y te aseguro que es subestimar al electorado. Y si algo demostró este electorado es que tienen claro qué es lo que al menos no quiere para la Argentina. Entre las opciones que se le estuvo dando, lo que tiene claro es lo que no quiere. Lo que no quiso en la PASO. Fíjate que Milei ganó. Lo que no quiso en esta etapa, Patricia Bullrich quedó afuera. ¿Qué es lo que no querrán los argentinos el 19 de noviembre? 27 días para votar, 20 días para lo que a mi criterio, Martín, va a ser
récord de audiencia, que es el cara a cara el 12 de noviembre, que es obligatorio y que Massa y Milei tienen que estar presentes. Y nos va a rememorar, ¿sabes qué? El balotaje de Scioli y Macri, que tuvo 50 puntos de audiencia. Fue récord histórico, más que la Copa América. Te quiero decir, ese balotaje de Scioli y Macri fue más visto que la Copa América, donde se consagró la Argentina. Por eso te quiero decir que no hay que subestimar a la población ni su voto. Esto algunos de los candidatos lo tienen claro, saben que no son sus votos y que no el pueden candidato... arrear, no pueden arrear a la gente. Si hay un acuerdo Massa-Schiaretti, no es que todos los de Schiaretti van a votar a Massa necesariamente. Total. La gente, aparte ahora con las redes sociales y demás, digo, cada vez la gente es más independiente en cuanto al voto, hay más transparencia, se entera más de las cosas, digo, es más difícil eso de, el que vota a tal candidato le pasa los votos, es más complicado, ¿no? Y además, Martín, algo que quedó en el día de ayer que me parece sumamente interesante. Ayer se votó con normalidad, con tranquilidad, después lo vamos a ver con Martín Angulo, sin una denuncia de fraude, pese a que querían armar un escenario de, ojo, que las boletas, que esta historia, que la fiscalización, no pasó nada de eso, pasó nada de eso. La gente fue y votó. Milei fue ratificado en provincias como San Juan y San Luis, donde estuvo primero, en Santa Fe. En Rosario, Massa salió primero. Rosario, que es una ciudad que históricamente no está votando peronismo. Digo, miremos eso también. Estamos hablando de provincias donde Milei le fue muy bien y donde el peronismo volvió a revalidar que es fuerte y que le volvió a hablar a todo un sector que necesitaba, es al conurbano y a la provincia de Buenos Aires. Tal cual, donde ganó casi todas las intendencias en el conurbano bonaerense. Bueno, programón que tienen por delante. Nosotros nos retiramos, nos reencontramos mañana en vivo a las 4 de la tarde. Se quedan con Mariana. Gracias. Gracias, Martín.